En México la población ovina ha experimentado un incremento en los últimos 50 años. En 1970 había 6.1 millones de cabezas y en 2023 se había incrementado a 8.8 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.71%. Este incremento se ha traducido en un aumento de la producción de carne de ovino, que pasó de 20.780 toneladas a 64.030 toneladas en el mismo periodo. Detalles de la población ovina. En 1970 había 6.1 millones de cabezas. En 2019, 8.7 millones de cabezas. 2024, 8.8 millones de cabezas. Tasa de crecimiento medio anual 0.71%. Incremento total 2.6 millones de cabezas en 50 años. Otros aspectos relevantes de la agricultura en México tiene un alto contenido social, con la participación de casi 400,000 familias. La mayor parte de la carne de ovino se consume en barbacoa o birria en menor escala, 50 cabezas. Comercio exterior. México ocupa el lugar 31 en producción de carne ovina al 5 de agosto de 2024. A nivel mundial, México ocupa el lugar número 31 como productores de carne en canal de ovina con 68.451 toneladas. Parte de la carne de borrego se produce en México, se importa y es destinado para la elaboración de barbacoa. El 95 al 98% de lo que se produce se va como barbacoa. Solo el resto se destina a cortes finos. En el organismo hemos hecho varias investigaciones acerca del tema y con respecto a eso, a los 5.700.000 cabezas que se reportan en el INAGI, creo que como que no concordamos, nosotros no concordamos con los datos PPs. Históricamente, una disminución en lo que es la renovación de las UPPs, con solo 42.000 UPPs en el 2023 y 35.000 UPPs en el 2024, vemos una disminución del 70% en la renovación de las UPPs. Si bien esto nos habla del tema de que la renovación de las UPPs va pegada a los programas sociales, aún así creo que la disminución es muy alta, ¿no? Según lo que nos reporta también OCESEGA y SINIGA, bueno, pues, ellos nos comentan que hay un inventario de 2.250.000 cabezas de ganado, que no concuerda mucho con los datos oficiales, ¿verdad? Tenemos otros datos que nos hablan de los ovinos movilizados. En el 2021, 22 y 23 se movilizaron 2,5 millones de cabezas. Son incongruentes con lo que nos marca ahorita los inventarios nacionales. En el 2023 se movilizaron 771,000 cabezas documentadas por parte del Socialitario. Este año pasado se movilizaron 664,000 cabezas, lo cual nos habla de que hay una disminución de hasta un 60%. Entonces estos datos que nosotros nos dimos a la tarea de recabar nos habla de una realidad muy diferente a los datos oficiales que yo les acabo de leer, por cierto muy mal leídos. Pero bueno, el tema está que hay una caída enorme en el inventario nacional y eso se ve reflejado sobre todo en el tema del precio que se maneja ahorita del cordero. No hay una escasez enorme, hasta de un 60%, y se ve reflejado en los precios. No digo precios récords que tenemos ahorita, un promedio de 85 pesos a nivel nacional, dependiendo de la zona donde estén, en el norte o en el sureste hay pesos de 85 pesos, 83 pesos, acá en el centro del país está rondando los 90, 95 pesos.
Creo que ahorita el tema de la vinocultura está en su mejor momento. Es el momento de voltear a ver la vinocultura. Es un negocio que es rentable, que sufrió por 6 años muy difíciles, que acabó con 3 millones de cabezas en el inventario, ¿no? Temas como la carestía de los granos, temas como COVID, la sequía, mermaron mucho el inventario nacional, y ahorita, bueno, es un negocio de oportunidad y es un momento de volver a ver la agricultura. Por mi parte sería todo. Gracias. Pues estamos ante una amenaza que no habíamos vivido en los últimos años, particularmente en los últimos 6 o 7 años, ya que cuando esta situación empezó a complicarse, después de todo el trabajo realizado por muchos de los ovinocultores, algunos de ellos aquí presentes, como el mismo doctor Cuellar, que en su momento reconocerle que fue uno de los pioneros en lo que es el tema académico, en toda esa camada, por llamarlo de alguna forma, que se generó en Cuautitlán, con la intervención de grandes personajes de la ovinocultura, sobre todo del Uruguay, que tuvieron a bien, o más bien tuvimos a bien el tenerlos en el país, y que generaron una inquietud entre muchos jóvenes profesionistas, como es el caso del doctor, que se involucraron definitivamente en la producción ovina. Estoy hablando de los años 70, pero ya desde los años 50 empezó a haber en México productores, sobre todo de ganado Suffolk y Rambouillet, algo de Hampshire, pero principalmente de estas dos razas, Suffolk y Rambouillet, que acudieron a los Estados Unidos para la adquisición de animales mejoradores. Esto hizo que por ahí de los años 70 ya hubiera una ovinocultura con mejoramiento genético, básicamente en esas dos razas. El Rambouillet en el norte, centro-norte del país, hablemos del norte del estado de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Zacatecas, de Coahuila. Ya mencionaba Luis Ibarra, Zacatecas llegó a ser referente del precio mundial de la lana. Había haciendas en Zacatecas que una sola hacienda, la hacienda de Calera, tenía más de 2 millones de borregas. Eso era realmente una cosa extraordinaria. Diversas situaciones hicieron que esto bajara en número, las reformas a la tenencia de la tierra, los propios movimientos sociales en el país, la revolución, etc. Lo que les quiero comentar es que ese empuje de algunos ovinocultores de traer genética, principalmente de los Estados Unidos, posteriormente se tradujo o se convirtió en la importación de genética, pero de otras razas. Llega el ganado Dorper a México por ahí de los años 90, se empieza a importar también ganado de Canadá, y algunos programas de carácter gubernamental, como son los de repoblación, que ustedes pueden recordar, trajeron a México otro tipo de ganado, el ganado Corriedale, el ganado Romney Marsh, los ovinos Dorset y algunas cruzas comerciales. Desafortunadamente, y haciendo eco de lo que comentaba Franklin, muchas veces la introducción de programas sin seguimiento pues no llevan a ningún término feliz o un término satisfactorio. Prácticamente todas esas borregas importadas, que fueron más de 600,000 cabezas, acabaron dramáticamente en la barbacoa. Y muchas de ellas, ni siquiera eso, murieron al no poderse adaptar a las condiciones de nuestro país, de venir de genéticas de pastoreo libre, praderas, etc. Llegaron a ser confinadas en pequeños corrales, sucios, sin manejo y sobre todo sin asistencia técnica. Porque ya a partir de los años 2000, y nos tocó ser parte de esa evolución en la ovinocultura tecnificada, empezamos a importar genética necesaria cuando se empezó a trabajar con un tipo de ovinocultor diferente, un inversionista, un empresario en ovinocultura. Las engordas intensivas de corderos vinieron a revolucionar la forma de producción intensiva de carne, y a su vez esta necesidad de tener genética, como ya se comentó ahorita, esas cruzas que comentaba Juan Carlos, que comentaba Sandra, que se requiere para producir animales de calidad, necesitaron por consecuencia propia genética, manejo, técnicas nutricionales, aspectos sanitarios, aspectos también de reproducción asistida. Empieza la inseminación artificial, aunque nuestro querido doctor Arturo Trejo era un pionero en el tema de la inseminación artificial, etc.
pero ya empieza a realizarse de manera comercial. Empiezan los primeros técnicos especializados en inseminación artificial en ovinos, ya comercialmente hablando, el doctor Raimundo Rangel, después su alumno, nuestro amigo Lupe Ávila, y bueno, otros que surgen en el camino y que empiezan a difundir esa genética importada para mejora de los rebaños y sobre todo la necesidad de animales de calidad para el engorde. Así fue de una manera tan exitosa que bueno, empezamos a crecer, en el caso de la 1, controlando lo que es los registros genealógicos, y para lo que es el año 2019, de razas importantes como son, vamos a decir, Dorset, Pellyway, Katahdin, Hampshire, Suffolk, Rambouillet, Black Belly, Charolais y Dorper. Tuvimos un récord en el 2018 de casi 17,000 registros en ese año. Y pero bueno, después de ese sexenio, de casi 17,000 registros de estas razas que les comento, teníamos la mitad, 8,000, menos de 8,000. Una caída del 53%, en algunos casos dramático, como es el caso del Dorset, que cayó el 90% el registro de esta raza. Y la que menos cayó, hay que reconocerlo, fue la Dorper. La Dorper de todas formas cayó, pero solamente el 26%. Otra raza que también no cayó tanto fue la Charolais, pero cayó el 31%. Y las del medio, entre el 69, casi 70%, y el 52% fueron el Rambouillet, el Suffolk, el Hampshire, el Katahdin, aunque ustedes no lo crean, cayó el 66%. De registrar alrededor de 7,500 cabezas, se están registrando al año pasado 2,500 nada más, o sea el 33%. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la situación de la genética y por qué estamos padeciendo esa situación? Pues en lo particular, en mi punto de vista muy personal, como dicen luego en las series, el punto de vista es estrictamente personal, más no de la organización. Pero creo que en este caso sí coincidimos en la organización. Mucho de esto ha sido por la eliminación de los programas ganaderos a nivel federal. Se acabó la participación federal en los programas de concurrencia en los estados, no nomás para ovinos, sino en general para ganadería. Mismo Arturo ahorita está trabajando con un presupuesto de menos de 50 millones de pesos para todo el año. Escasamente yo creo que con eso se pagan los salarios del personal y algunas actividades mínimas. Cuando empezó el sexenio de López Obrador, pues entró lo del famoso crédito a la palabra. Fue un fracaso, un fraude, por no llamarlo así. Y realmente duró 2 años, el primer año con muchas ganas, más de 4,000 millones de pesos, el segundo año solamente 1,500, y bueno, pues ahí salió la campaña del aquí vecino estado de Zacatecas, ¿no? Ya se nos fue Luis, pero bueno, él puede saber de qué se habla. Entonces realmente un abandono de parte del gobierno federal para el tema ganadero, el propio sector ganadero, el programa de mejoramiento genético prácticamente desapareció. No hay recursos federales, se está trabajando con recursos estatales. Aquí es digno reconocer los estados que aún mantienen ese respaldo, como es precisamente Guanajuato, como es Yucatán, como es el caso de algunos otros estados, en Querétaro también, aunque muy disminuido, pero sigue habiendo cierto apoyo. San Luis, por ahí también tiene algo de apoyo a adquisiciones ambientales, Hidalgo. Estado de México sí se fue muy abajo, y Estado de México es el estado del país que tiene más del 16% de la población ovina. ¿Por qué bajó tanto el registro de sementales como Dorset, Suffolk y Ham? Porque su comercialización era básicamente para los programas ganaderos de mejoramiento genético de estos estados, Guerrero y Estado de México. Estado de México e Hidalgo. Se acaba este tipo de programas y pues el registro de los animales se viene abajo. Como ya les dije, en Suffolk baja el 53% y en Hampshire baja el 64%. Realmente nos estamos conservando los que seguimos todavía en la producción de pie de cría, porque esto lo consideramos nosotros como un acervo genético, es un patrimonio del país, la ganadería de registro. Lo mismo pasa con bovinos.
estamos pasando por un tema preocupante porque pues estamos a la mitad y esto refleja lo que decía Tito. Las cifras oficiales hablan de más de 8 millones. En realidad nosotros consideramos que escasamente llegaremos a 5 si es que llegamos. Y como vientres, lo que tiene reportado el propio SINIGA es de 2.5 millones nada más, de las UPPs que realmente están trabajando con borregos. Entonces sí es una situación complicada, objetivo en lo que se ha tratado el día de hoy, el valor agregado, la calidad genética, la depuración de nuestros rebaños también, pero hay que trabajar mucho en lo que es eficiencia. Ya comentaba también el doctor Cuellar hace rato, yo creo que ahorita lo va a tocar, la baja productividad del rebaño nacional. No puede ser que estemos destetando 4 corderos de 10 borregas y desafortunadamente es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el 90% está en manos del sector social que no recibe asistencia técnica. Entonces, ellos son nuestros clientes potenciales para el mejoramiento de sus rebaños. Los productores de pie de cría tenemos esa gran labor y esa gran encomienda con la ganadería nacional. Entonces, si nosotros, y no es que esté uno pidiendo o estirando la mano, pero se requieren políticas públicas, como también dijeron en el primer panel, que estimulen al productor. En este caso somos la punta de la pirámide, porque nuestra población realmente, estamos hablando de nuestra población de registro, pues andamos escasamente en un porcentaje muy bajo comparado con el total nacional. Probablemente nosotros tenemos el 1.52% del total nacional como productores de pie de cría. Somos la punta de la pirámide y somos los encargados de bajar hacia los otros estratos de esa pirámide la calidad genética. Entonces, pues como dije al principio, la ovinocultura de registro está en riesgo. Creo que es momento que las autoridades tomen conciencia de esto. Nosotros siempre estamos detrás de las autoridades con estas propuestas, con estas demandas de los productores de pie de cría, que a su vez son las mismas de los productores comerciales. Entonces, bueno, yo con esto quisiera nada más comentarles que también en el tema de exportaciones, la falta de protocolos y la no existencia de laboratorios aprobados para colecta y exportación de material genético nos tienen atorados también para lo que ya habíamos logrado, que era ser, pues se puede decir, los proveedores de genética para Centro y Sudamérica. Brasil ya nos desplazó. Brasil ya controla todo el comercio de genética ovina en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en fin, en Centroamérica ni se diga. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ponen trabas Senacica, lástima que no hay aquí nadie de Senacica, pero Senacica nos pone trabas que ni siquiera nos aprueba laboratorios para poder exportar el material genético. ¿Por qué? Porque los señores, y yo estoy en el comité de semen y embriones, y llevamos trabajando, ¿cuánto en eso, doctora? Al menos 4 años. Y no hay todavía manera de que Senacica emita ya una disposición para cómo validar un laboratorio para exportación de material genético. Protocolos cancelados, Ecuador, Colombia, otros países de Centroamérica. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué? Porque, inclusive para ganado en pie. ¿Por qué? Porque hay que meterse en unas pruebas. Nos pone más trabas en la SICA que los propios departamentos de sanidad de esos países. Agrocalidad, por ejemplo, o el IICA en Colombia. Entonces, mientras no haya esa sinergia con el gobierno federal, sobre todo, pues sí es complicado el panorama. Bueno, aparte también pues hay esa introducción que ya saben, o sea, para importar. Mira, de Sudamérica es complicado por el tema de la aftosa. De otros países, de los únicos que podemos meter es de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos también con ciertos protocolos. Canadá también es viable, pero el tema es que es inviable económicamente porque Estados Unidos no deja cruzar por su territorio ganado ovino canadiense. Entonces realmente se nos cierra el abanico de genética al material genético que sí se puede traer de Europa, sí se puede traer del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. De ahí sí podemos traer. Entonces, bueno, pues yo con eso termino porque hay todavía una ponencia muy importante, pero quisiera yo dejar ahí en la mesa lo que de alguna manera como uno hemos estado trabajando, que es generar un plan de desarrollo de ovinocultura a un mediano plazo, no hablemos del 2030, sino yo diría de aquí al 36, un programa de repoblamiento
se platicaba ya de la vocación ganadera, por ejemplo, de Zacatecas. Imagínense 1 millón de borregas Dorper ahí en Zacatecas. Ya había, pues que no vuelva a haber. Luego, difusión de genética a través de sementales de registro, lo que comentaba por ahí también Franklin, de generar corrales de evaluación de sementales por zona, puede ser una en el sureste, otra en zona centro, otra de repente en el norte, otra en lo que es la costa pacífico. Y obviamente la promoción del consumo de cordero y derivados lácteos, que es parte de lo que el conversatorio anterior trató. La invitación a través de una amiga, la doctora Leona Valverde, y sobre todo agradezco a todos los vinocultores, amigos de mucho tiempo que hemos podido compartir varias cosas. Es complicado lo que se acaba de decir, se acaba de comentar, pero hay oportunidades, no hay que no decaiga el ánimo. Debo decirles que hay un libro que la Zagarpa, porque todavía era Zagarpa, nos encargó a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán evaluar el impacto de un programa que seguramente conocieron, que era el PROGAN. Querían conocer si hubo un impacto en la productividad, en el uso de sales minerales, fertilidad, etc. Tuvimos la suerte de que a la facultad nos señalaran como elaboradores de ese proyecto, pero como producto de ese proyecto aprovechamos varias personas, uno ya mencionado, en paz descanse, el doctor Arturo Trejo, el doctor Jorge Tórtola, también muy conocido en el ámbito de los ovinos, y la doctora Patricia Román. Ella es estadística, ella trabaja estadística de poblaciones en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y salió un libro, salieron 2 libros, uno de ovinos y otro de caprinos, porque eran para las 2 especies, donde finalmente se marcan las características que hay de la ovinocultura. Debo decir que esto ya hace 12 años, pero lamentablemente sigue vigente. Y por las cifras que nos dio el doctor Lara, a lo mejor algunas cifras fueron pero más para abajo. Pero, ¿qué es lo que finalmente hace falta? Bueno, características importantes. Hicimos más de 2.000, casi 3.000 encuestas en todo el país, todo tipo de productor de pie de cría, productor comercial, productor social. ¿Y qué es lo que encontramos? Datos, no voy a decir todo. El que quiere el libro, traigo algunos para conseguir para el pasaje unos 500 pesos cada uno. No, se los voy a regalar el que lo quiera. Hay de ovinos y de caprinos, traigo nada más unos cuantos. Ya Carlos alzó la mano, ya alzaron la mano. Ahorita vemos cómo hacemos para darlos. Y si no, se los envío. Pero ahorita vemos quién alcanza para no ir con carga de ida y regreso. ¿Cómo? Uno para cada de las jugadas. Eso puede ser, porque ya te tocaría en automático. Bueno, está bien, ahorita vemos el criterio, pero cuenten con el apoyo y sí se los voy a mandar vía estafeta, vía paquetería. Datos interesantes. 40% de los productores de este país no desteta actualmente. El tamaño de los rebaños ovinos de nuestro país, promedio, obviamente hay grandísimos como los que tiene ProAn o tenían allá en Campeche, etcétera, anda en 40 cabezas de ganado. La posesión de tierra, 2 hectáreas, no 2 hectáreas, ojalá, a veces 2 surcos por productor. Y hay cosas que ya se dijeron, que yo quiero enfatizar, y lástima que se fue el doctor Macosay, porque son de las cosas que bien decía Javier, que debe escucharlo él, porque son políticas de gobierno. Una es que se dé, y ya se dijo mucho, la capacitación y asistencia técnica. Yo sé que muchos de ustedes son ovinocultores. ¿Quiénes son ovinocultores? Levanten su mano. ¿Tienen ganado? Bueno,
¿Quiénes de ustedes que levantaron la mano no usa selenio? ¿Todos usan selenio? ¿Pero saben por qué se usó eso? ¿Quién lo promovió en su momento? El mismo Tito me decía que fue una plática mía allá en Irapuato hace 500 años. Él era joven y yo, sin canas, ¿no? Para que más joven todavía. Ahí empezamos a promover esto. La FESCO Oquitlán, donde yo trabajo desde hace 49 años, promovió el uso del selenio. Actualmente el que no usa selenio está fuera de la ovinocultura y caprinocultura. ¿Por qué? Porque causa su deficiencia mortandad. Favorece la fertilidad, pesos al nacimiento y bajos índices de mortandad por neumonías y coccidiosis. Pero eso lo aprende el productor capacitándose y que haya una buena asistencia técnica. De hecho, un esquema interesante que conocimos otro grupo de colegas y amigos del ANCO en ese momento, cuando fuimos una visita al Reino Unido, si no me equivoco, fue en el año 1996, o algo así, fue por allá estuvimos, conocimos algo donde le veo una posibilidad muy grande a las razas. Ya lo dijo Walter hace rato, tenemos razas. Debo decir que todas las razas son buenas, y no puse todas, y lo hemos compartido aquí con mi amigo Javier Lara y Alejandra Gutiérrez. También tengo Romanov. Tiene sus ventajas Romanov, desventajas. La Dorper también, la Charol, la Katahdin, etc. Pero más bien las razas, el punto es ¿para qué? En Inglaterra no se andan despeinando, 3 razas nada más. 3 razas en esquemas muy parecidos a los que usan en Sonora y están usando también ustedes allá en Rancho El Rocío, y también, si no me equivoco, lo está usando otro amigo, a Manuel Acero, en ovinos mexicanos. Ya establecieron, no está faltando Carlos Jorge allá en Chihuahua, establecieron un esquema. Tú decías que nada más 3 razas. Se acabó. No somos ordenados. No definimos qué es lo que queremos. Yo actualmente trabajo en un rancho grande de cordero lechal. Cordero lechal requiere también ciertas características. Un cordero de 13 kilos en pie, 6 kilos, 7 kilos en canal. Tiene ciertas características ese animal y requiere ciertas razas ese animal. Pero no la raza, es lo que le están vendiendo ustedes al sector social, que es un paquete tecnológico. ¿Qué alimentación? ¿Qué sanidad? ¿Qué alojamientos? ¿Qué manejo en general? Si no definimos nosotros a través de la capacitación y asistencia técnica esas características, pues difícilmente vamos a avanzar. Siento que ahora estamos como un auto está atascado, damos muchas vueltas pero no avanzamos, y lo que queremos es avanzar. Afortunadamente el precio nos ha beneficiado, afortunadamente lo que se ha movido nos ha ayudado. No es suficiente, todavía algunas evaluaciones económicas dan como resultado que no es todavía redituable lo que queremos. Como ganaderos, un peso invertido debe dar 30 centavos de ganancia. Ya hicimos esa cuenta, 30%. Ya si andamos por el 10, 12%, echamos cohetes, nos damos por bien servidos. Debemos trabajar a favor de algo muy importante que nadie, y lástima que no sea el doctor Macosay, pero la UNO debe ser importante impulsor de esto: denominación de origen de nuestros productos. No es posible que la barbacoa y los michotes y la birria y otros productos no tengan denominación de origen y al rato
lo va a patentar China y nos va a vender la barbacoa china. Y tenemos que pagarle regalías. Eso no es posible, que a estas alturas. Y agregamos el pulque, y agregamos otras muchas más cosas que no protegemos. ¿Saben ustedes que hay lugares en el mundo donde hay tipo de cordero, el cordero Magallanes? ¿Lo han oído nombrar? Allá en donde tembló hace unos días, allá en Punta Arenas, todo lo que es la Tierra del Fuego, cordero Magallanes, o lo que tienen los españoles, el cordero aragonés. Si lo ven, y perdón el término, y espero que no lo graben, es una vacilada. ¿Por qué no le ponemos cordero Sonora, cordero El Rocío? Y tiene estas características, pero no competimos, nos peleamos, nos enemistamos, no avanzamos. El proyecto allá se llamaba Sonora Lamp, cuando tú eras chiquito. Yo tengo propaganda, le voy a mandar, porque tengo propaganda de cuando se quería hacer un proyecto interesante en Sonora, con una calidad de canal estándar, características. Lo que estás haciendo tú, tuviste mucha visión, pero tú no vas a meter ahorita Súfolo, ¿sí? No vas a meter Santa Inés. No, tú ya tienes bien definido tu objetivo y lo que quieres y cómo lograrlo. Es lo que debemos hacer. Yo sí los invito a que revisemos nuestra realidad. Esta es la línea base y hacia dónde queremos ir. Creo que la vinocultura en este país, a pesar de los pesares, podemos todavía avanzar muchísimo. Tenemos los recursos. Y yo invitaría a aquellas regiones, no hay este tipo de productor aquí desgraciadamente, pero aquellas regiones donde todavía hay ganado, llamémosle criollo, nativo, que todavía somos hasta despectivos, que así somos borreguitas, corrientitas les llamamos, todavía más despectivo, pero hemos descuidado ese ganado porque tiene potencial. Los ingleses tienen una que se llama cara negra de Escocia, Scottish Blackface, nativa, adaptada, con muchas ventajas. Y aquí en México la criolla del centro desapareció, no alcanzamos a evaluarla siquiera, la despreciamos, la cambiamos y en muchos casos fracasamos. Fíjense, eso sirve para reflexionar. Yo agradezco mucho este tipo de foros. Ayuden, que debemos a movernos un poquito, qué queremos y hacia dónde vamos. Y yo me pongo a disposición de la UNO, Gerardo Leona, para cualquier cosa, sobre todo este tipo de acciones de capacitación, formación, formar cuadros de asistencia técnica. Y partir de que lo que tenemos lo evaluemos. Ahora ya no requerimos importar nada, ahora ya lo tenemos aquí. Mejoremos. Gracias. Ahorita aprovechando la vertiente de lo que se viene por algunos años y también que por algunos años no vamos a tener recursos federales o estatales para el tema de vinocultura, no valdría la pena que uno empezara a ver el sector, empezar a ver fondos propios de la actividad. Quienes estamos vivos en esta actividad, los que tenemos pasión, los que hemos sabido bandear las situaciones. Yo lo dije en la reunión, Tito, de Jalisco, creo que me invitaste, donde estaban tus productores de registro, volver a tener un centro de mejoramiento genético de la UNO, tal vez buscando capital de particulares y que se abran acciones o algo, porque entiendo que viene una necesidad de crecer el rebaño. El gobierno no va a apoyar, y se apoya. En mi territorio fue el sector social, a la comunidad indígena, alrededor de 1,500 cabras las que le dieron el año pasado. Yo las mato en 2 meses, esos animales. No es nada lo que el gobierno va a aportar en los siguientes 6 años. ¿Qué pudiera la UNO hacer viendo recursos particulares y ver sociedades que vengan a inyectarle? Acuérdense, genética que vaya y trabaje al campo,
porque ustedes ahorita tienen un mercado que son las exposiciones, que es el circo, lo digo yo. Los sementales gigantes que ahora andan de moda, que la gente no sabe ni pronunciar ahora, los peli, no sé qué dicen, ¿no? Vienen tendencias en la ovinocultura, es otro nicho. El que tenga 5 hembras de 100 kilos cada una y gane un premio, ese es un nicho que tiene la ovinocultura, pero se está perdiendo la productividad y nosotros dependemos de los animales de circo para llevarnos a la productividad. Creo yo que la UNO tiene un muy buen área, un nicho de que se vuelvan a hacer sementales productivos de las razas adecuadas para cada zona. Y creo yo que vale la pena estudiar un proyecto que le inyecte capital a los particulares que seguimos vivos en esta actividad, ¿no? Gracias. Sí, Juan Carlos, pues vamos a trabajar en el tema. Ya hemos venido trabajando, tú lo sabes. Vamos a hacer un esfuerzo un poco más grande para buscar lo que sea de las necesidades de ustedes, ¿no? Ustedes tienen la palabra, ¿no? Nosotros buscamos el cómo. Ustedes propongan, como siempre, ¿sabes qué? Necesito esto, te lo conseguimos, ¿no? Ve, tú que tienes cercanía con tus productores, qué es lo que necesitan. Yo me encargo de conseguir el recurso, como siempre, eso no es ningún problema. Dale tu dirección, ¿entiendes? Necesito esto, necesito aumentar la productividad, necesito el otro, lo que hemos venido trabajando. Necesitamos un esquema para romper el anestro. Bueno, vamos a buscar cómo, ¿no? Ya lo hicimos. Vamos a trabajar en las necesidades que tú tengas en específico, como lo hacemos también con Cookie allá en Yucatán. Necesitamos esto, señores, nos damos a la tarea, buscamos el cómo. Ahí la gente, la membresía tiene toda la disposición para con ustedes y se los ha demostrado, ¿no? Entonces, con todo gusto, ustedes den la dirección y nosotros nos encargamos de conseguir el recurso como lo hemos venido haciendo sin problema. Tenemos poco, pero lo poco hay es de ustedes. Bueno, yo de las inquietudes que siempre he tenido, y tú sabes de eso, Frank, y también de mi preocupación porque estamos destruyendo las razas por completo. Ya no encuentras un peligüey puro, ya no encuentras un blackbird puro, ya no encuentras un catadín puro, ya anda mezclado el charol, el dorper, todos contra todos. Estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo rusticidad, ¿sí? Y yo, por ejemplo, lo que siempre he peleado, mis animales al campo. Pero metes otros animales al campo y se te van abajo, ¿sí? Lo que decía el doctor, ojalá y podamos recuperar esas razas criollas que todavía quedan por el país. Sobre todo, yo soy criador de peligüey y me preocupa que ya no hay línea materna. Tal es así que ya mejor me voy al catadín, que me da lo mismo que me da el peligüey. Cuando las cosas eran completamente distintas. La raza materna era... ¿Vale? Gracias. Un comentario, Carlos, de la asistencia técnica y capacitación. 2 ejemplos, la UNO debe decidir, o puede definir, o puede gestionar. 2 ejemplos de 2 países muy importantes, Estados Unidos y Uruguay. La clave de su éxito productivo está en la capacitación y asistencia técnica. ¿Quién la da en Estados Unidos? Gobierno, porque es cara la capacitación en Estados Unidos y la asistencia técnica. Ellos a través de los colleges dan presupuesto y asisten a los productores. Es una prestación, es un subsidio escondido ahí, no importa. ¿Cómo le hacen los uruguayos? Ellos, claro, aquí habría que ver, por cada kilogramo de lana vendida le retienen un recurso al productor. Hacen un fondo, tienen un fondo para generar investigación aplicada y asistencia técnica permanente al productor. Y tienen buenos índices. Entonces, uno con presupuesto, otro
nacido directamente de los productores. Está interesante eso, y yo diría que lo fueran viendo en la 1, porque son esquemas que ante la escasez de apoyos pudiera generarse algo de esto.